Muy bien, iniciamos ya el último panel de la mañana. Si algo ha dejado claro la pospandemia es el papel decisivo que juegan las infraestructuras, tanto las infraestructuras tradicionales como las digitales. De infraestructuras que conectan es precisamente sobre lo que vamos a hablar en los próximos 45 minutos. Y sobre todo del papel que pueden desempeñar las alianzas público-privadas para financiar y diseñar proyectos viables de infraestructuras con el objetivo de que Iberoamérica se vincule plenamente en la revolución tecnológica. Este panel va a estar moderado por Francisco Gil Durán, que es socio mercantil en Gómez, Acebo y Pombo. Francisco Gil está especializado en fusiones y adquisiciones, derecho de sociedades y derecho de contratos y garantías. Francisco. Sí, ya está funcionando. Buenos días a todos y muchas gracias a CEAPI, aunque uno sea CEAPI, por haber contado conmigo para dirigir este panel. Bueno, vamos a hablar de un tema realmente que nos daría como para estar aquí, como hablábamos esta mañana, días y días, pero no tenemos mucho tiempo, el tiempo es limitado, entonces vamos a tratar de centrar un poco los temas y siendo obedientes, un poco hablando de los asuntos que nos han comentado. Antes que nada, una presentación muy rápida. Están conmigo como panelistas Manuel Contreras, que es presidente ejecutivo, entiendo, de ADVI, una empresa que se dedica a la construcción, infraestructura, etcétera, que opera en muchos países de la región. A continuación está Diego de la Torre, también fundador y presidente de La Viga, empresa que se dedica en general a materiales de construcción, pero muy en particular a todo el tema del cemento, con operaciones en diferentes países de la región también, aunque muy en particular en Perú. Y por último está Carlos, por último, pero no menos importante, está Carlos Vargas, que es presidente también de Andino Holdings, una corporación que tiene diferentes compañías que invierten básicamente en materias de infraestructuras y en materia de logística. Por ir un poco directos al grano y vosotros ir hablando un poco como queráis, ya sabemos más o menos de lo que nos interesa hablar. Yo os preguntaría un poco, en principio, para situar el problema o la situación, que me dierais un poco vuestra visión sobre cuál es la situación a nivel de infraestructuras, de política de infraestructuras, de desarrollo de infraestructuras en la región y si pensáis que hay algunos cuellos de botella en particular con los que tratar. ¿Empiezas tú, Diego, por ejemplo? Bueno, antes que nada, es un gusto estar acá en CEAPI. El CEAPI es esa gran conspiración que lidera Nuria para hacer de que Iberoamérica vuelva a tener el peso geopolítico que merece en el mundo. Y creo que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. El día de ayer vemos este hermosísimo lugar, la zona de Punta Cana, fue el ideal de un empresario que lo estoy viendo, Frank Rainieri, y gracias a su inventiva, haber leído la revista Life de lo que hacían en México y, como dicen, unieron los puntos, ¿no? Y se ha generado una infraestructura que recibe con comodidad a 4 millones de personas en esta zona. Y en mi país, en Perú, tenemos menos turistas que eso. O sea, realmente todo está por hacerse. Y creo que la gran labor que se tiene que hacer es liberar la iniciativa privada y hacer un marco jurídico, un clima de inversión que sea atractivo para que vengan las inversiones, ¿no? Y también hablar de infraestructura por sí, yo puedo hablar sobre el tema de cemento, el consumo de cemento per cápita, por ejemplo, que en Perú era 134 kilos hace 10 años, ahora está a 300 kilos por persona al año. Pero para darnos una idea del espacio para crecer que hay, en el sudeste asiático, cuando estaban haciendo el proceso de catching up con el primer mundo, por ejemplo, Corea del Sur llegaron a consumos per cápita anual de 1.200 kilos por persona. Entonces hay un espacio para crecer increíble en el campo de la infraestructura. Yo creo que lo más importante para que podamos, por ejemplo, soportar el crecimiento es la infraestructura. Ustedes en España, por ejemplo, reciben 90 millones de personas al año y tienen pues
una infraestructura de primer mundo, ¿no? Uno un día quiere irse a comerse un cochinillo a Segovia desde Madrid, estás en 27 minutos, ¿no? Regresas y te puedes tomar el AVE otra vez a Sevilla para irte un tablao en la noche y te regresas a las 11, ¿no? Una conectividad de primer mundo, y eso es algo, por ejemplo, que nosotros podríamos imitar de lo que ustedes han hecho, ¿no? Ustedes van por las carreteras españolas, son muchísimo mejores que las suecas y las inglesas, que es un país donde yo me he formado. Y quería simplemente decir que es bien importante todo lo que ha hecho España en los últimos 40 años que debemos aprender. Hay mucho estereotipo. Más del 60% del tráfico aéreo mundial se hace con algoritmos matemáticos hechos en España, en la empresa Indra, ¿no? Y creo que hay una presencia fuerte de empresas asiáticas, pero por obvias razones. Puedo hablar muchos temas, pero creo que hay uno que no se ha tocado mucho, que es el de la informalidad. Si queremos, por ejemplo, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, casi todas las empresas en el hemisferio norte son formales, pero desgraciadamente esa es una de las características de lo que yo denomino la cenicienta del mundo occidental, es Iberoamérica. Es una gran princesa, simplemente hay que ponerle un traje bueno, que es una buena infraestructura que soporte el crecimiento, ¿no? Y la educación. Y puedo hablar también de todo lo que hizo España en los 300 años que fuimos parte del Reino de España. Realmente éramos como el Perú, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Holanda, el Virreinato de Nápoles. Ustedes trajeron universidades, se hacían expediciones científicas desde Lima, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, y el descubridor de la bahía de Vancouver fue un limeño que hizo cartografía científica de la universidad. A lo que voy es, tenemos que recobrar, es un poco lo que siempre conversamos con Nuria, que Iberoamérica vuelva a tener ese peso que tuvo en el siglo XVI. Una cosa, porque y la infraestructura es un camino para ello. En cierto modo por alusiones, porque dices, lo que ha pasado en España. Bueno, en España pasó lo que pasó, pero también es verdad que tuvimos, digamos, un regalo que no es muy habitual, ¿no? Que es toda la inversión que llegó de las ayudas de la Unión Europea, ¿no? Que nos permitieron desarrollar unas infraestructuras en los 90 que por nuestros propios medios no había sido posible. Si no tienes ese regalo, que te cae esa bendición, es evidente que la colaboración público-privada... Hubo un balanceo, es decir, la economía española, por un lado, soportó la industria francesa y alemana, a cambio recibió un dinero. Evidentemente fue una ayuda, pero hoy en día, y estoy de acuerdo con Diego, es decir, el gran problema de Iberoamérica es la falta de infraestructura. Ayer lo dijo el señor Rainieri, que para colocar el hotel le pidieron tener un aeropuerto y tener una carretera. Si no tienes el aeropuerto, no tienes la carretera, no tienes el desarrollo posible. Dice, y es verdad que el continente necesita una mayor integración, porque lo necesita, porque lo que tenemos enfrente es un gigante asiático que se puede comer a Iberoamérica y el resto del mundo si se le deja. Pero por otro lado, es verdad que hay una cantidad ingente de dinero en el mundo, de fondos dispuestos a invertir en infraestructura. Y lo único que piden es certeza jurídica y confianza política. Y una cosa, Manuel, tú que tienes una visión en cierto modo bastante general de la región, porque inviertes desde España, pero inviertes en muchos países, y en un terreno como este, que es tan necesario, como nos decía el guión, la colaboración público-privada, ¿tú ves que está habiendo una situación peor, está habiendo más problemas últimamente por determinados regímenes políticos no muy favorables a la colaboración público-privada, o más bien centrados en el gasto social, temas de corrupción que ha habido? ¿Estáis notando una diferencia? Yo creo que sí, es decir, hay un gran anatema que estos gobiernos populistas consideran que el gasto en inversión en infraestructura no es un gasto social, y es una gran falacia, es decir, es el mayor gasto social, porque son infraestructuras los hospitales, son los saneamientos públicos, son las carreteras, es la conectividad. Es decir, no es lo mismo vivir a 6 horas de un hospital que un tren que te deje a hora y media, o una carretera o una autopista que te lo permita en 1 hora. Ahí le va la vida a muchas personas, ¿eh? Y en ese sentido hay que mentalizarse que el gasto en infraestructura es un gasto social, básicamente el más social, porque además permite el desarrollo, permite la creación de riqueza. Y es verdad que en América ahora mismo
para coger un poquito el tren tendría que estar invirtiendo en el torno del 7% del PIB anual en infraestructura, y está ahora mismo por debajo del 3 y pico por ciento, cerró el año pasado. Bueno, es lo que hablábamos un poco antes de esta charla, ¿no? Lo que comentabas tú, Carlos, del déficit de infraestructuras, que me gustaría que hablaras un poco sobre ello, y también, porque aquí reconozco yo un poco mi falta de digitalización y mi mente un poco antigua, ¿no? Hablamos de infraestructuras y todos empezamos a pensar en hospitales, en carreteras, en aeropuertos, tal, pero las infraestructuras son también las infraestructuras digitales, que son claves para la igualdad de oportunidades y para el desarrollo de las personas, ¿no? Te doy la palabra, Carlos, para que nos elabores un poco sobre esto del déficit, ¿no? Sí, mira, en Perú el déficit de infraestructura que tenemos actualmente sobrepasa los 100.000 millones de dólares, ¿no? Yo creo que me quedo corto en la cifra. Yo creo que hay mucho por hacer en carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, en infraestructura digital. Se cayó hace poco la concesión de la fibra óptica que iba por la red dorsal, que iba, la tienen que rehacer ahora, y eso es algo de alguna manera preocupante, pero yo creo que es una gran oportunidad. Ahí lo que hay que hacer es, de alguna manera, comenzar a gestionar esto y meterse en el tema. No es fácil. Nosotros operamos 5 aeropuertos en el sur del país y nos cuesta diariamente mucho lidiar con el gobierno. Es complicado. Pero yo creo que hay que darle duro y sí se puede hacer, sí se puede lograr cosas, ¿no? En el campo de la infraestructura democratiza, la infraestructura hace que se genere desarrollo y creo que es, digamos, donde un país tiene que comenzar, ¿no? Uno recorre Chile, Perú, Colombia, Ecuador, bueno, hasta Brasil incluso, toda Latinoamérica, Iberoamérica necesita muchísima infraestructura, ¿no? Ese es digamos, lo más importante. Aquí hay un reto que yo creo que es el reto más grande que tenemos, que es la manera de ver cómo se financia esa infraestructura. Las tasas en los Estados Unidos están subiendo, la FED va subiendo de 500 básicos, perdón, de 50 básicos en 50 básicos, ¿no? Y eso lamentablemente va en contra de la infraestructura. Nuestros mercados de capitales a nivel latinoamericano, incluyendo España, no están unidos. Y eso es una infraestructura también que tenemos que buscar de unir, ¿no? Tener acceso a capitales que vengan con una visión de más largo plazo y un apetito, digamos, de interés que no sea tan alto, va a permitir que podamos unir el desarrollo de infraestructura digamos, de Latinoamérica con España, ¿no? Si nosotros nos unimos con el mercado de capitales español, la Bolsa de Lima hoy día está sola, no es parte de ningún ecosistema más allá del peruano, y eso es malo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa unión. Se hizo un esfuerzo grande por unirse con Colombia, con Chile, no se logró, ¿no? Y yo creo que tenemos que retomar esas iniciativas, ¿no? Y unirla con la bolsa en Ecuador, con, no sé, y todo lo que es el Caribe y digamos, y México incluso, ¿no? Para allá tenemos que ir y juntarnos también con España. Habíamos hablado un poco de cuál era la situación, ¿no?, del diagnóstico, el déficit de infraestructuras, y tú te has ido directamente a las causas, ¿no? Lo cual me parece perfecto. ¿Estáis vosotros también de acuerdo, Manuel y Diego, en que un problema, hemos hablado de otros problemas que pueda haber, de voluntad política, etcétera, de falta de unidad? ¿Pensáis que el tema de la financiación es un tema clave para el déficit de infraestructuras? Yo estoy de acuerdo, primero, en el tema de la falta de integración. El continente necesita realmente una integración económica y política más profunda de lo que lo tiene actualmente. Hay el tema, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, que dio mucho que hablar en su día y ha pasado a un segundo plano y no tiene absolutamente un movimiento relevante en este momento, y ni siquiera en el plano económico, que es lo básico primero, y a partir de ahí puedes hablar de integración política. Le pasa a Centroamérica o le pasa al Caribe, es decir, no tiene sentido en el mundo actual, en el siglo XXI, a pesar de que esté cuestionada la globalización hoy en día, países del tamaño que tiene Centroamérica o países del tamaño que tiene el Caribe, por mucho que queramos a nuestros países, por mucho que yo quiero a España, España ahora mismo fuera de la Unión Europea no es absolutamente nada.
Y necesitamos esa integración, y lo mismo pasa en el continente, y a partir de ahí se podrán poner bases más interesantes para que realmente el continente coja fuerza, fortaleza y dé una imagen creíble frente al resto del mundo. Si no, estoy de acuerdo que podrá seguir siendo la cenicienta del mundo mucho tiempo, la que todo el mundo querrá cogerse y llevársela a la cama, pero realmente tiene que tomar riendas de su propio destino. Mira, siguiendo un poco con lo que mencionas de la Alianza del Pacífico, que hasta hace poco era el club del sentido común, ¿no? Porque tenía la sensatez macroeconómica y estaba creciendo a tasas encima de 4 o 5%, una estabilidad macroeconómica tremenda, y eso dio que en los últimos 30 años las variables, la demografía de la región a una emergente clase media muy potente, y sobre todo los migrantes de provincias que no estaban muy occidentalizados, ha sufrido un proceso de transformación educacional. Tú tienes, el abuelo quizás era analfabeto, el hijo ya estaba más educado y el nieto ya incluso se va a su pariente en el mundo anglo, que vive allá y aprende inglés, ¿no? Entonces está pasando en Iberoamérica algo similar a lo que pasó en el Japón en el siglo XIX. Se dieron cuenta que se estaban quedando detrás del mundo occidental y dijeron, vamos a hacer la revolución Meiji, que es este famoso movimiento. Entonces mandaron a un montón de japoneses a aprender la ciencia occidental, los sistemas políticos y la ciencia, pero sin perder su identidad, ¿no? Es como ha hecho Occidente. Occidente ha tomado de los griegos la democracia, de los árabes, que han estado 800 años por ahí, las matemáticas, y del mundo indígena se toma la idea de hacer modelos económicos e infraestructuras que conversen amigablemente con el medio ambiente. Quien ha ido a Machu Picchu se puede dar cuenta de que los incas eran muy buenos constructores. Y también cuando vino el Reino de España hay estructuras en Lima que tienen 500 años, ¿no? El Real Felipe, las iglesias que habían ahí. Creo que lo que tiene que haber es un apetito de que volver a querer ser primer mundo, ¿no? Como decía Nietzsche, cuando éramos parte del Reino de España, Nietzsche llegó a decir del pueblo español, cuando España estaba en todos lados, decía, es un pueblo que quiso ser demasiado, ¿no? Y creo que ese espíritu de forja que tenían en el caso de nosotros, nuestros tatarabuelos españoles, tenemos que canalizar esa energía empresarial para volver a tener ese protagonismo que me acuerdo mucho perdón, estoy haciendo digresiones, pero tiene que ver con el sentido de la autoestima como país o como región, ¿no? Yo me acuerdo mucho, en Argentina ya tenían un metro en 1912, ¿no? Y cuando se discutía hacer un metro en el Perú en el año 67, en Lima, habían políticos que tenían una autoestima tan baja que decían, no, metro es para París o Nueva York. No, o sea, esa mentalidad mediocre, tremenda, alimentada por un victimismo de estas ideologías que han caído con el muro de Berlín, ¿no? Con las metáforas ginecológicas de la violencia en la partida de la historia y todas esas cosas. Creo que cuando eliminemos eso, que ya esperemos que estos procesos recientes sean como una pócima que luego va a hacer que los cuerpos institucionales se desparasiten de esto y podamos tener esta visión positiva y ganadora que debe tener Iberoamérica, ¿no? En todo. El caso, y digo un caso muy puntual que es español. Estábamos conversando con una chica, Pierina, que es un genio, una venezolana, y hablábamos de lo que una obra de infraestructura como es el Museo Guggenheim hizo por Bilbao, ¿no? Lo convirtió en un landmark, en una ciudad industrial, a veces tomada por la violencia, y ahora Bilbao es otra cosa, gracias a la infraestructura, bueno, se puede hablar horas, ¿no? Infraestructura museística, de todo tipo. Y de todo, ¿no? Yo de todas formas me gustaría retomar una cosa, porque estoy de acuerdo con vosotros que la integración sería maravillosa, que serían los cambios de mentalidad, pero como suele decir, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, no es complicado. Y lo que sí que decía Manuel antes es que es verdad que en el mundo hay una cantidad de liquidez tremenda, y quería retomar lo que estaba diciendo antes Carlos. Realmente es un factor fundamental para que no haya desarrollo de infraestructuras, o sea, se caen proyectos por falta de financiación, aparte de que no haya voluntad de ponerlos en marcha.
los que se ponen en marcha también se caen proyectos por falta de financiación. Me interesa mucho esto que hablabas del mercado de valores en particular. Sí, mira, hay dos temas que son fundamentales en la infraestructura. Uno es el planeamiento que se tiene que hacer previo a poder lanzar un proyecto de infraestructura. Y en eso también estamos un poco retrasados, ¿no? Yo creo que falta poder empujar digamos, el desarrollo de los proyectos a nivel de ingeniería y a nivel de ingeniería financiera, ¿no? Una vez que tú tienes eso caminando, luego viene la fase digamos, de implementación. En Perú, el gran bolsón de dinero eran las AFPs, por ejemplo, ¿no? Que hoy día están un poco en cuestión, por lo menos en Perú y en algunos otros países de Latinoamérica también. Entonces, vamos a tener que recurrir a otros mercados y buscar mercados más desarrollados en estructuración financiera para poder lograr financiar esas infraestructuras y financiamientos que sean de largo plazo y eventualmente bonos que sean preproyecto, ¿no? O project bonds, lo que se llama en inglés, y tratar de lograr esas estructuras de financiamiento con garantía de los estados, en una estructura de APP bien armada y todo. No es fácil lograrlo, ¿no? Y yo creo que hoy día es uno de los frenos al desarrollo. Entonces, por eso es que mi llamado a esta unificación de Iberoamérica en cuanto al mercado de capitales, creo que tiene un sentido importante y creo que se debería de buscar. Pero, digamos, al margen de eso, digamos, regresando al tema del backlog de proyectos, yo creo que hay mucho por hacer. En Perú hay muchos proyectos, no solamente en infraestructura de carreteras, de puertos, ferrocarriles, incluso infraestructura hotelera. Les cuento un ejemplo muy rápido. Nosotros tomamos hace 8 años el aeropuerto de Ayacucho. Era un aeropuerto que, un FBO acá, el FBO de Punta Cana probablemente tiene más pasajeros. Nosotros teníamos 80.000 pasajeros al año en ese aeropuerto. Rehicimos la pista, arreglamos el terminal, comenzamos a gestionar con la gente de los hoteles digamos, en Ayacucho, donde habían 2 hoteles. Y hoy día tenemos 400.000 pasajeros. O sea, no es mucho, pero uno se puede dar cuenta de la potencia que tiene el desarrollo de infraestructura en el desarrollo de la región y de la gente, ¿no? Hoy día la gente hace huelgas, pero nunca se mete con el aeropuerto. Ellos entienden y tienen claro que el aeropuerto es la forma como llegan o se van los pasajeros y, digamos, y los turistas. Entonces lo protegen, lo cuidan, ¿no? Tenemos una asociación de comerciantes de la zona que están en el aeropuerto vendiendo sus productos y es un ecosistema que camina, que funciona, que se desarrolla. Entonces yo creo que el tema digamos, va por ahí, ¿no? Hay que unir varias cosas. Como vuelvo a repetir, el mundo de la infraestructura no es simple, es complejo, hay que unir muchos puntos, pero si uno logra hacer esa unión, digamos, la potencialidad que tiene es muy grande, ¿no? Lo estamos viendo hoy día acá en Punta Cana, obviamente, con todo lo que han hecho ustedes, que es la verdad digno de admiración. Y eso básicamente. Mira, yo Quería diría, decir algo, ¿no? diría que efectivamente hay muchísimo dinero, lo que hay es falta de confianza en la gobernanza. Hay un problema de gobernanza importante en el continente y sobre todo el dinero, que es absolutamente cobarde, cuando ve que la cosa zozobra un poquito, sale corriendo. Entonces yo creo que primero es importante sentar unas bases de gobernanza. Mira, el otro día, por poner un ejemplo positivo, en Uruguay, hace 1 mes y medio, en la primera piedra de un centro de mantenimiento de trenes, de un ferrocarril muy importante para una fábrica papelera, que va a suponer el 7% del PIB del país cuando empiece a funcionar. Llorábamos de alegría viendo al líder de la oposición y al ministro de Fomento echándose piropos, diciendo que era un proyecto estratégico para el país, era un proyecto a 20 años y que era un proyecto que necesitaba para el desarrollo de toda una región. Eso, desgraciadamente, es un extraño en el mundo actual y necesitamos de la clase política esos mensajes, los empresarios y el dinero que va a invertir en infraestructura. Yo de todas formas, si me permites una cosa, voy a contar un poco de mi experiencia personal. Yo no me dedico a las infraestructuras, ya sabéis que yo soy abogado, pero dentro de mi despacho tengo, en cierto modo, la responsabilidad de hacer Latinoamérica. Llevo muchos años viajando por Latinoamérica y
algo que me ha ocurrido recurrentemente es reunirme con empresas, con bancos de inversión, con despachos, etcétera, y te comentan que hay problemas para financiar determinados proyectos en general, entre ellos de infraestructuras. Y al final hemos acabado, nosotros somos abogados, evidentemente no nos dedicamos a financiar, pero sí que conocemos clientes, bancos de inversión, fondos, etcétera, en Europa, que sabéis lo que están recibiendo por su dinero si haces inversiones en Europa, y sí nos han comprado, a pesar del riesgo, el mayor riesgo que puedan tener determinadas jurisdicciones, el dinero es cobarde, pero el dinero le gusta mucho el dinero. Y cuando tú estás cobrando un 2 en Europa y cobras un 8, un 9, un 10, el riesgo es apetecible y es una vía que se está explorando. No sé si vosotros le habéis sentido, aparte de la idea que hablabas del mercado de valores, se pueden emitir bonos en Europa tranquilamente de empresas locales. ¿Vosotros lo veis que tiene sentido explorar esas vías también o no? Yo coincido que siempre una crisis es una oportunidad, ¿no? Tú tienes, ha habido pues, antes la izquierda carnívora, ¿no? Cómo te atacaba, simplemente te mataba. Pero la izquierda vegetariana, que ha generado toda esta regulación Frankenstein, ¿no? Para estrangular la iniciativa y ponerte trabas con estos infiernos, maraña de regulación Frankenstein, y al mismo tiempo con estas teorías, por ejemplo, como Piketty, ¿no? Este economista, con una confiscación tributaria, con impuestos a la herencia del 98%, lo que quieren es estrangular al sistema de libre mercado, ¿no? Pero a pesar de eso, si al menos en mi caso yo me defino como un empresario serial, he invertido siempre cuando ha habido las peores crisis y la verdad que me ha ido bien. Se necesita un poco, digamos, de testosterona empresarial, ¿no? Como la que tuvo Frank Rainieri por hacer todo esto, ¿no? Y sobre todo también, en el caso concreto de finanzas, yo participo de unos fondos inmobiliarios en Perú, generalmente casi toda la creatividad se canalizaba para el sector socioeconómico A y se generó, como sabes muy bien Carlos, una sobreoferta para el sector A de más de 1.200 millones de dólares de oferta inmobiliaria. Pero había un sector que es el que mencionamos, esta clase media emergente, que en los últimos 30 años han empezado a salir fondos que a un perfil muy bajo se invierte y las tasas son, porque se han hecho inversiones en vivienda social, donde por ejemplo antes por la informalidad habían pues 40 tamaños de puertas y 30 tamaños de ventanas. Los estandarizas a 5 o 6 por cada lado y obviamente por la escala tienes costos fijos unitarios mejores y puedes hacer viviendas y mejoras la calidad de vida de la gente inmediatamente con educación y una buena vivienda. La movilidad vertical es un círculo virtuoso. Eso es lo que está empezando a pasar en América Latina. Pero obviamente a ciertas ideologías no les conviene que la gente se convierta en clase media, que tenga... Pero yo digo, falta un poco, digamos, de creerse y como dices tú, el dinero es cobarde, pero también le gusta el dinero, ¿no? Evidentemente. Y como decía Margaret Thatcher, y con eso lo termino, crear riqueza es muy importante, ¿no? Como decía Margaret Thatcher, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Para ser un buen empleador tienes que ser rentable. Y quisiera hacer ayuda social, ¿no? Es así, el dinero es como el abono. Tú lo acumulas en un sitio sin moverlo, empieza a oler mal. Pero si tú lo esparces como una manera de crear nuevas empresas y haciendo filantropía selectiva, inteligente, que no genere una clase parasitaria o un estado de bienestar, ¿no? que se convierta en una hamaca, ¿no? Creo que eso te contesta. Creo que hay grandes oportunidades, hay que ser creativos en la parte financiera, como lo hizo Frank Rainieri con el debt swap, ¿no? Eso es lo que hay que ser creativo, ¿no? Digamos, el vaso siempre es medio lleno, no medio vacío. Ya hemos hablado un poco de los problemas que hay, algunas de las posibles causas políticas, de financiación, etcétera, puramente a lo mejor de coraje o de pretensiones. ¿Qué medida? O sea, las infraestructuras es evidente que son un motor esencial para el desarrollo en general de la región, ¿no? Lo hablábamos también, incluso las infraestructuras, sobre todo, ¿no? Las digitales, tecnológicas.
¿qué medidas concretas pensáis? Vamos a ser positivos. ¿Qué medidas concretas pensáis que se pueden adoptar para mejorar la situación? No te he preguntado nada complicado. No te he preguntado nada complicado, no te pongas así. Yo creo que todos tenemos que vacunarnos de nuestros gobiernos y seguir para adelante. Cuando uno invierte en infraestructura a 30 años, sabe que van a pasar, por lo menos en Perú los periodos son de 5 años, van a pasar 6 gobiernos o 8 gobiernos de todas maneras. Entonces, y van a haber buenos y malos gobiernos. Y uno va a tener que seguir adelante a pesar de los vaivenes que haya, ¿no? También están los tratados internacionales, ¿no? que permiten tener algún nivel de protección. Por ejemplo, conocimiento sobre esto. Los tratados entre Perú y España y muchos países de Latinoamérica y España sobre protección de inversiones, eso también ayuda a estabilizar un poco el marco jurídico y poder invertir con un poco más de, digamos, no solamente garras, sino también un poco de cerebro, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Mira, nosotros como grupo empresarial tenemos 50 años, hemos invertido en los mejores y en los peores momentos del Perú. Hemos pasado la hiperinflación del año 87, el cual tuvimos 7000% de inflación en el país, ¿no? De eso les puedo contar otro día, unas historias digamos, de que lo que costaba en la mañana 1, en la tarde costaba 10, ¿no? Cambiamos 3 veces de moneda en 5 años. O sea que realmente creo que hacer negocios en Latinoamérica no es fácil, como vuelvo a señalar, pero yo creo que al mismo tiempo es algo que uno puede lograrlo, ¿no? Y si uno tiene propósito en su ámbito empresarial, y el propósito evidentemente es lograr una mejor comunidad, lograr un mejor país en el cual no se desarrolla, siempre la suerte y el éxito lo van a acompañar. Eso creo yo que uno es lo que siempre tiene que transmitir y tratar de lograr, digamos, de que sea la imagen del empresario en el país, ¿no? Que sea un empresario con propósito, que sea alguien que venga no solamente a ganar dinero, porque evidentemente el ser empresario es ganar dinero, sino que también devolver a la sociedad con desarrollo y con un poco de amor, ¿no? Eso creo que... Sí, adelante. Pienso que, y el paradigma sería, es muy fácil, son reglas claras y transparencia en las adjudicaciones, ¿eh? Yo te diría, el paradigma del país de éxito en ese sentido ha sido Chile. Chile hasta el día de hoy tiene unas infraestructuras maravillosas porque creó unas reglas del juego de transparencia absoluta y además sostenidas en el tiempo, con lo cual le dio un marco de seguridad a los inversores y hace que sea hoy en día el país de Iberoamérica con las mejores infraestructuras. Sí. Y eso, llevado al resto de países, sería el éxito o la capacidad o la posibilidad de culminar con éxito las infraestructuras necesarias en cualquier país. Yo me apuntaría, es decir, con un marco regulatorio como el chileno y con una clase política que estuviera de acuerdo en sostener ese marco regulatorio en los próximos 20 años, te aseguro que el flujo de dinero sería brutal a cualquier país que acogiera ese modelo. Sí, yo coincido. La inserción de Iberoamérica en mecanismos supranacionales, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos, nos ayudó muchísimo para elevar los estándares laborales, medioambientales. También da mucha seguridad jurídica al inversionista, porque tenemos estos tratados con el CIADI, por ejemplo, el Centro de Arbitraje Internacional. Si sale pues alguno de estos gobiernos que son, por decirlo de una manera, que Kafka sería un escritor costumbrista con estos, ¿no? Con kafkianos, tienes por lo menos esta arquitectura jurídica supranacional que fue el caso de España, cuando entró a Europa, ¿no? La Unión Europea también le pusieron las clavijas ahí al Banco Central para que no emita dinero. Entonces, este tipo de mecanismos ha ayudado mucho a Iberoamérica, pero en cosas ya más puntuales, más quirúrgicas, por ejemplo, en varios de nuestros países hay programas, como el Estado en muchos ha sido muy ineficiente, tenemos islas de modernidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer un poco de propaganda a Perú, nuestro Banco Central es considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? Tenemos el banquero, realmente la economía la ha manejado muy bien. Pero otras áreas, como por ejemplo la dirección de minería o de transportes y comunicaciones, de terror, y ya sin hablar los temas de corrupción,
Pero hay mecanismos, por ejemplo, obras por impuestos. Como el Estado se ha dado cuenta que es incapaz, por ejemplo, hacer una planta de agua y desagüe en una ciudad, por ejemplo, en varias industrias lo que hacemos es, nos acogemos a eso, hay un proyecto social, por ejemplo, de poner una planta de agua y desagüe en una ciudad, y lo pagamos, o sea, en lugar de pagar los impuestos, haces un proyecto manejado por... Y ahí hay un pipeline de proyectos estupendos que la idea es también, por ejemplo, yo una empresa cementera o una empresa minera, contratamos a constructores de primer mundo que nos hace hospitales, plantas de tratamiento maravillosas, ¿no? Entonces hay, como dicen, la imaginación o pouvoir, ¿no? En Mayo 68, aunque yo no me gusta Mayo 68. Hay que ser creativo. Y, por ejemplo, en la pandemia nosotros instalábamos plantas de oxígeno, ¿no? Creo que comentaba el otro día creo que contigo, que era increíble, ¿no? Tú querías donar para que la gente no se muera y había políticos que decían, no, los empresarios lo están haciendo para lavarse la cara y la gente se estaba muriendo, ¿no? O sea, creo que hay que superar estereotipos de una y otra parte entre el sector privado y en la clase política para generar un clima de confianza y también con las ONGs, porque la academia también nos da duro, ¿no? Una cosa, pensáis que estáis hablando todo el rato de mecanismos de integración, etcétera. ¿Pensáis que los organismos financiadores en parte tipo BID, CAF, podrían tener un papel un poco aglutinador en este sentido o no lo veis? Yo creo que lo tienen, ¿eh? Lo tienen, ¿no? Tienen. Yo creo de hecho, que se podría exigen reforzar. una serie de estándares en cuanto a compliance, investigación de la corrupción, transparencia en los concursos, y eso viene a estabilizar muchísimo. Es decir, es una garantía al inversor que un proyecto esté financiado por el BIP o esté financiado por la CAF. Una cosa, y tú, aprovechando tu experiencia, que lo ves desde España en cierto modo, pero que operas en la región, ¿hay algo que se pudiera pedir de las autoridades europeas españolas en particular que facilitarían el desarrollo de infraestructuras por empresas de constructoras o de infraestructuras que operan desde España en la región? Bueno, de las autoridades, me refiero a españolas, europeas. Yo creo que lo ha dicho muy bien Carlos, es decir, el tema de una mayor integración a lo mejor de los mercados de capitales ayudaría muchísimo. Es decir, desde el punto de vista europeo, pues yo creo que la presencia de las empresas españolas ha sido muy fuerte, está un poquito en retroceso en estos momentos, pero se podía volver a tener. Y por otro lado, después tenemos la incursión de las empresas francesas y alemanes que ante su pérdida de mercados en Oriente Medio están mirando hacia el continente. Fiaros lo preciso de ellos, ¿eh? ¿Y qué se puede pedir? ¿Qué os podéis pedir como empresarios? Si os podéis pedir como empresarios, ¿hay algo que no estáis haciendo? Mira, siempre hay que mirarse a uno mismo también, ¿no? Lo hace muy mal los gobiernos, lo hace muy mal la Unión Europea. Mira, ya quizás siendo... Yo por molestar un poco, más que nada. Siendo minimalista, a pesar de estos mecanismos supranacionales que nos ayudan de alguna manera a poder, como decía María José Álvarez ayer, ¿no? Y en otro congreso de CEAPI decía, los empresarios estamos condenados a lidiar con los políticos, ¿no? Pero simplemente es tan sencillo que nos dejen trabajar, ¿no? Y sobre todo creo que es muy importante, que no se aprecia mucho en Iberoamérica, es el tema de la informalidad que estaba mencionando. Por ejemplo, el 60% del stock de viviendas en el Perú es hecho autoconstrucción, sin arquitecto, sin ingeniero, ¿no? Entonces, si hay un sismo, ¿no? Es tremendo. Claro, tienes en el sector formal, moderno, el Perú o muchos países de la región, tú te vas de una región a otra, es como si viajaras en la máquina del tiempo de la novela de Wells, ¿no? Encuentras en unas zonas primer mundo, medioevo y edad de piedra. Entonces, pero ese proceso de, como mencionaba, de modernización, crecimiento de clases medias, que demandan infraestructura, ¿no? Hospitalaria, educativa, ofrece una gran oportunidad. Lo que tenemos que hacer es que la política, entre comillas, no estorbe, ¿no? Que cobre los impuestos adecuados, pero que los invierta de manera adecuada también, ¿no? Porque la informalidad es también porque mucha gente percibe que los impuestos no se gastan de manera apropiada, ¿no? Entonces, obviamente Europa tiene siglos de democracias, ¿no? Entonces, tenemos que aprender cómo tener más madurez política, que generar este entorno que permita el mediano largo. Pero a pesar de todo, ¿no?
creo que hay que como retomar, tener un tema de actitud, de raza empresarial, hay que hacer las cosas, porque es muy fácil siempre decir, es muy difícil. Precisamente porque es difícil, las rentabilidades a veces son mayores y el impacto que tienes en un país con las asimetrías sociales, económicas y educacionales, el impacto que es quedarte, hacer empresa, dar trabajo, es fundamental. Lo que pasa es que los empresarios tenemos el síndrome de la gallina muda. Ponemos muchos huevos pero no los cacareamos. Mucha gente hace obra social tremenda, pero somos los villanos. Y una vez conversando con Ban Ki-moon, que fue el ex secretario general, él decía que los arquitectos del mundo mejor son los políticos. Pero él agregaba, pero los constructores de un mundo mejor somos los empresarios. No somos el problema, somos la parte de la solución. Lo que pasa es que como madrugamos, trabajamos y nuestro tiempo residual hacemos, a veces no vendemos, pues. Nos falta, qué cosa que hacen muy bien los políticos, ¿no? Carlos, ¿alguna idea? Porque hablamos, sí, parece que estamos como una especie de círculo vicioso, pero ¿se pueden adoptar iniciativas concretas desde el empresariado? No digo que puedan mejorar la situación. Yo creo que bueno, coincido con lo que han dicho mis colegas acá, en mucho, pero solamente quisiera agregar una cosa. Yo creo que el ser empresario te define como optimista, si tú eres un empresario pesimista, entonces ya no es empresario, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que ser absolutamente optimista y tirar para adelante. Esa es la única manera, creo yo, al final de poder sacar nuestros países adelante. $1 millón invertido en el Perú o en República Dominicana o en cualquier país de Latinoamérica tiene mucho más impacto que $1 millón en España o en Alemania o en cualquier país de Europa. O sea, y eso creo que es indiscutible. Entonces, tenemos que meter ese $1 millón en nuestros países y tenemos que meterlo de manera inteligente y de manera segura, como tú bien decías hace un rato, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar con la inseguridad y con la inestabilidad y con el cambio permanente. Yo creo que eso es lo único que es permanente hoy día, es justamente eso. Entonces, con eso vamos a tener que vivir los próximos, no sé, 100 años o 150 años o hasta que el metaverso nos cambie el escenario. Pero por ahí creo que va la cosa. Hay que seguir adelante y luchar todos los días por hacer que el nombre del empresariado sea un nombre de bien y no como lamentablemente hoy día está visto como algo malo, ¿no? Mira, yo te diría además que desde el punto de vista de Europa, ¿no? Es decir, a nosotros que nos ha ido relativamente bien en el continente, ¿por qué? Primero porque hemos tenido socios fiables locales, es decir, hemos corrido a la aventura con gente de aquí. Y además, y honestamente creo que es importante que haya habido transferencia de conocimiento y de tecnología mutuamente entre mis socios y nosotros, y además con apertura a otros países. Es decir, si yo he trabajado con Diego en Perú, no le he dicho, oye Diego, tú solo Perú, no, oye Perú, Diego, ¿dónde quieres que trabajemos juntos? ¿Quieres que vayamos a Colombia o quieres que vayamos a Alemania e intentemos la aventura alemana? Y yo creo que es importante que ese espíritu de colaboración lo engrandezcamos en el futuro. Hay poca colaboración, somos demasiado individualistas en nuestra forma de ser y de pensar los iberoamericanos, y yo creo que tenemos que abrirnos a más alianzas, a más colaboraciones. Hay un mundo enorme, tenemos a los chinos que no comparten, lo quieren todo para ellos, y tenemos que abrirnos. Sí, totalmente. Sí, adelante. Sí, yo agregaría generalmente la fibra empresarial en nuestra región, el 98% es empresa familiar, ¿no? Y hemos visto historias magníficas de eso, pero a veces cuando ya quieres un apetito más global, ¿no? Tienes que superar lo que se denomina el síndrome del 51%, ¿no? Ser capaz de abrir tu capital, traer gente, capitales frescos para que puedas hacer una expansión agresiva al mundo, ¿no? Y yo viendo la sesión anterior me pareció muy interesante el aspecto intangible, cómo se proyecta en la infraestructura, ¿no? La industria cinematográfica fue la primera industria que hizo que Estados Unidos fuera global. Fueron las películas americanas y nos vendieron un estilo de vida y se hizo pues famoso pues San Francisco, Nueva York y todas estas. Igual, imagínense por ejemplo en el caso de
en República Dominicana, La fiesta del chivo, que escribió Mario Vargas Llosa. A quienes hayan leído Las travesuras de la niña mala, por ejemplo, que es de Vargas Llosa también, que está en varias ciudades latinoamericanas y también en Europa, ¿no? Pondría, por ejemplo, a Lima en el mapa de turismo global. Perú solamente tiene menos de 4 millones de turistas. Y acá el señor Ranieri ha logrado, él solo, con leer la revista Life y conectarla, 4 millones de visitantes acá, en Punta Cana. O sea, lo que puede hacer una persona, la testosterona empresarial, perdón que diga, estoy hablando mucho de eso, pero creo que es importante eso, ¿no? ¿Querías comentar algo, Carlos, para cerrar o no? Hoy va en esta línea, ¿no?, de la colaboración empresarial. Perdón. No, está bien. No, bueno, en realidad sí, o sea, tenemos que abrir nuestras fronteras, tenemos que abrir digamos, el mundo, y yo creo que eventos como este son definitivamente espacios en los cuales se puede, digamos, compartir y se puede lograr hacer un intercambio muy, muy interesante y provechoso para todos en términos de qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Yo felicito nuevamente a Nuria y a todo el staff que hoy día nos está atendiendo en esta ciudad tan bonita, ¿no? Y creo que deberíamos de siempre buscar estos espacios para poder seguir intercambiando ideas y poder ir buscando nodos de conexión para armar un clúster latinoamericano en infraestructura y en hotelería y en todas estas cosas que sea muy, muy potente, ¿no? Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que me encanta que hayamos acabado con un mensaje más positivo, alineados los tres, ¿no?, la colaboración, la cooperación entre empresarios iberoamericanos. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Así es. De eso se trata. Pues muchas gracias. Muchas gracias.